Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema titulado El derecho a las utilidades. Vamos a dar inicio. En primer término vamos a realizar los antecedentes correspondientes. En el siglo pasado, y es bueno siempre realizar los estudios en torno a los derechos, como se han suscitado y cómo se han desenvuelto en el siglo pasado. En primer término va a haber una regulación muy, digamos, vaga, muy general, pero establecido en la Constitución de 1933, en el cual se va a señalar en primer término que el Estado va a favorecer un régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de la empresa. Obviamente que este término de beneficios en la empresa hace referencia no solamente a lo que tendría que ser utilidades, sino a otros tipos de beneficios laborales existentes. Y en aquel momento se estableció bajo el decreto ley 10.908 estos beneficios que el trabajador tenía como parte de la empresa. En este caso, lo que se va a señalar en el decreto ley 10.908 es que el derecho de los empleados y obreros de las empresas con recursos superiores a 50.000 soles oro, que en aquel momento existía esa moneda, tenían el derecho a recibir en conjunto el 30% de la renta neta, del cual el 20% obviamente de ese 30% debería serles entregado en dinero efectivo y el 80% en acciones transferibles a su nombre de una caja de trabajo destinada a la inversión en viviendas para los trabajadores. Aquí veamos que la lógica de la regulación de lo que vendría a ser este beneficio de las empresas, el derecho a las utilidades, va a estar ligado principalmente y lo que es, digamos, el eje central en la renta neta de las empresas, orientando esta renta en primer lugar para un gasto común que tiene el trabajador para su educación, para que le invierta educación, su salud, su recreación, su economía, etc. Y otra parte tendría que orientarla principalmente para un objetivo social, ¿no?, que vendría a ser la adquisición de una vivienda o la inversión en una vivienda. Esta, digamos, lógica se va a mantener posteriormente en los decretos supremos que fue promulgado el 23 de diciembre de 1949 y también lo que vendría a ser las leyes posteriores como la ley 11672. Van a tener la misma lógica, pero hay que tomar en cuenta que muchas de estas normas en la práctica nunca fueron aplicadas en la medida de que los sectores empresariales de aquel momento, particularmente las grandes empresas, no la aplicaban en la práctica, ¿no? Y esto, desde luego, no se tenía un sistema, digamos, de inspección muy, digamos, desarrollado como el actual. No había, digamos, un tanto interés en este caso por los sectores empresariales para dotar, digamos, de estos recursos a los trabajadores de aquel momento. Recordemos que aún en aquel periodo se va a trabajar, digamos, con estas categorías de obreros y empleados. Entonces ahí todavía hay las diferenciaciones estamentales que siempre lo hemos señalado, igual que en los derechos anteriores. Pero tengamos en cuenta también que en la actualidad, obviamente que esa diferenciación por las normas establecidas en la década de 90 ha evolucionado ya no a obreros empleados, pero sí a trabajadores del sector público, sector privado. Posteriormente vamos a hablar del periodo del 68 al 75, en el cual van a existir ciertos procesos vamos a llamarlo así, de reformas en la estructura económica, particularmente con los militares,
Y aquí se van a desencadenar, y es muy curioso, ¿no? La historia en el caso de los militares y en general de las normas que se van a dar en ese periodo. El profesor Jorge Rendón Vázquez, profesor emérito de San Marcos, es el que estaba, digamos, inmiscuidos en la emisión de las normas laborales. Esto es importante señalarlo, ¿no? Porque los militares en aquel periodo se dotaron, digamos, de sectores intelectuales para poder llevar a cabo o ejecutar las reformas correspondientes en materia económica, jurídica, ¿no? Etcétera, ¿no? Y uno de ellos, particularmente para el rubro de lo que vendría a ser las normas laborales, individual, colectivo, procesal, de fiscalización e incluso de lo que vendría a ser seguridad social, era el doctor Jorge Rendón Vázquez. Ese es un dato que él solo cuenta en su libro, el 2018, El capitalismo, una historia en marcha, hacia otra nueva era. Y ahí es cuando da detalles de estos aspectos cuando él regresa de su viaje a Francia. Es un dato importante a efectos de que en aquel periodo, por eso no es casual que se den estas normas, incluso la primera ley de la estabilidad laboral, pero en ese ambiente se va a dar el decreto ley 18350, la ley general de industrias, y que de una u otra forma va a recoger la petición de la norma constitucional señalada y que va a crear la comunidad industrial, ¿no? Es una comunidad industrial y va a establecer también la participación personal de los trabajadores en la renta neta de las empresas industriales. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle aquí, ¿no? El decreto ley 18384, ley de comunidad industrial, va a establecer también, particularmente en los sectores de las empresas industriales, pesqueras y mineras, el derecho a percibir de los trabajadores, el derecho que tienen los trabajadores a percibir como participación en las utilidades netas antes de deducir los impuestos, lo siguiente, ¿no? En primer término, la participación patrimonial, y en segundo término, lo que vendría a ser la participación líquida, ¿no? En la primera forma de participación vamos a observar que el derecho a las utilidades va a tener una dimensión colectiva, va a tener una dimensión de participación en la propiedad del capital. Y esto es importante señalarlo porque es una fórmula, digamos, de adquisición de la propiedad del capital muy, digamos, sui generis en nuestro país, porque solamente se ha practicado esto en Alemania y, y para aquel periodo evidentemente ha generado, digamos, muchos conflictos, yo recuerdo haber leído, me acuerdo que al punto del álgido de la lucha ahí en aquel momento era, por ejemplo, que en el directorio, por lo general en las minas, eran personas, las personas que iban, digamos, al directorio no querían encontrarse con los sectores de la clase trabajadora, los repudiaban al punto de que ellos hablaban su idioma, por ejemplo, alemán, francés, para poder señalar algunos aspectos de su desagrado, y esto era por un lado, ¿no? Y por el otro lado, la clase trabajadora, que era cuando participaba en aquellos sectores, lo que hacía era pues hablar su idioma, ¿no? En este caso, aparte del español, el quechua, algunos sectores, ¿no? Entonces, ahí se rivalizaba de una u otra forma en este ámbito para la participación, en este caso, de lo que vendría a ser el derecho a la participación, que es algo más amplio, ¿no? Y esto lo vamos a ver también con parte de los derechos colectivos, pero comprender que en este periodo se va a dar esta conjunción en el cual el trabajador se le entrega utilidades, así como en el siglo pasado también se señaló que ya se orientaba, en el 1948 se orientaba hacia la adquisición de viviendas, pero en este caso no, se orientaba para la adquisición de lo que vendría a ser acciones para la propiedad en este caso. Por eso se hablaba de participación patrimonial. Y otro aspecto de esas utilidades era la cuestión individual, que estaba ligado principalmente a recibir esa suma dineraria para los gastos que considera de libre disponibilidad del trabajador. Entonces, estos son, digamos, los dos aspectos fundamentales del derecho a las utilidades y sus dos, digamos, características y orientaciones. Y bueno, después del 75 al 80
se van a buscar desnaturalizar estos ámbitos, digamos, del desarrollo del derecho a las utilidades ligados al derecho a la participación, y se va a tratar, digamos, de desfigurar, ¿no?, a través de la modificación de esa participación por acciones laborales que van a evitar de una u otra forma que el trabajador pueda obtener una participación real, ¿no?, y se le va a dar algunas acciones laborales. Evidentemente esto va a tener repercusiones porque a partir de esta formulación los trabajadores van a poder negociar como si fuese un papel cualquiera, y el problema es que muchas de estas acciones van a ir individualizándose, ya no de una forma colectiva advirtiéndose este derecho, y al individualizarse, al ser un átomo, es mucho más sencillo de que estas personas vendan sus acciones a cualquier persona, e incluso por lo general a sectores desvinculados de la empresa. Entonces se inicia procesos de desnaturalización de este derecho y se busca atomizar, digamos, al movimiento sindical, que en aquel momento tenía este derecho colectivo de poder participar patrimonialmente en el capital, ¿no? Y bueno, posterior a esto ya vamos a obtener que evidentemente van a reiniciarse los procesos de privatización en nuestro país, y eso va a implicar una desregulación de las relaciones laborales, lo que a su vez va a señalar el camino para que este derecho sea reducido a su mínima expresión. Y eso lo vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la regulación actual. En primer término, tenemos que comprender, y esto ya entrando en materia de nuestro tema de hoy, que es justamente comprender el derecho a las utilidades, ¿no? Entonces, lo que nos va a señalar Rendón es que es un pago a los trabajadores efectuado por la empresa como producto de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, adicional a la remuneración básica y otras, constituyéndose también como una forma remunerativa. Y, en consecuencia, el objetivo es interesar al trabajador en el aumento de la producción o de los resultados económicos de la empresa, comprometiendo su eficiencia, su asiduidad y dedicación. Esto es importante porque el derecho a la utilidad, en una primera instancia, vamos a comprenderlo como lo va a señalar la regulación actual, como una suma de dinero que se le va a entregar al trabajador como producto del ejercicio anual, del balance económico anual que hace la empresa, y que como producto de ese balance económico se va a observar que tiene utilidades, y como consecuencia de eso va a repartir a los trabajadores en los términos que diga la norma, ¿no?, evidentemente. Pero el objetivo central de este derecho va a ser que el trabajador, al obtener esta suma dineraria, va a tener una identificación, posiblemente diríamos, con lo que vendría a ser los frutos de estas utilidades, ¿no? Entonces, si uno sabe que anualmente puede obtener utilidades de la empresa como consecuencia de su aumento de la producción o la intensificación, digamos, de la jornada de trabajo, o la superexplotación, podríamos señalar también, la idea es que el trabajador, consciente de eso, obtenga los aumentos de la producción correspondientes, ¿no? Y eso, digamos, puede ser el móvil por el cual el trabajador desea acceder a este derecho, ¿no?, este derecho a las utilidades, y se sienta de una u otra forma comprometido con esas utilidades, al punto de que va a dar su disponibilidad para que esto suceda así, ¿no? Entonces, teniendo ese objetivo, lo que vamos a advertir en todo caso es que el trabajador va a tener esa noción de interesarse por el derecho a las utilidades a efectos de obtener una suma dineraria como producto del balance o del ejercicio económico anual que ha generado utilidades. Esa es la primera noción que nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia.
Y en efecto, como ya lo vamos señalando progresivamente, la participación en las utilidades, vamos a advertir que en la regulación actual solamente se va a hablar de esa suma dineraria destinada a incorporarse en el patrimonio del trabajador como un ingreso líquido, un dinero que uno gasta, un dinero que uno dispone, un dinero que uno orienta hacia su actividad familiar, recreativa, comercial, etc. Esa suma de dinero. Y se descarta absolutamente en las condiciones actuales, en la regulación actual, se va a descartar absolutamente el derecho a las utilidades como una forma de participar en lo que vendría a ser el patrimonio del capital. Es decir, se deja de lado lo que vendría a ser el derecho a las utilidades como un derecho de participación colectivo, diríamos nosotros. Entonces eso hay que entenderlo para que te pueda comprender de que en la regulación actual es más un derecho atomizado, individual, que va a estar orientado principalmente a la satisfacción individual, ¿no? Y no es como, digamos, correspondería como parte del derecho a la participación, como un derecho ligado a lo que vendría a ser la adquisición del patrimonio de la empresa, ¿no? Eso se ha dejado de lado y solamente se ha orientado al aspecto primero que aquí hemos señalado y que como en otrora había sido señalado con claridad, ¿no? Ambos aspectos, pero ahora solamente es uno nada más, ¿no? Vamos a ver. Entonces, señalado eso, ya podemos indicar que, en primer lugar, la regulación actual va a estar evidentemente señalada por la Constitución de 1993, ¿no? Donde, como lo hemos venido señalando, simple y llanamente va a regular lo que vendría a ser, en primer término, las utilidades de la empresa, ¿correcto? Entonces, nada más, eso es lo que va a existir como derecho, digamos, del trabajador, ¿no? Y en su dimensión, en este caso, individualista, ¿no? Solamente va a ser, como lo hemos señalado, como un ingreso líquido que se disuelve con la satisfacción de la necesidad de trabajo y listo, ¿no? Y vagamente también se dice que promueve otras formas de participación, ¿no? Como hemos dicho, esto en la práctica va a exigir una norma de desarrollo, una ley, un decreto supremo, pero esto no existe en nuestro país, ¿no? Solamente está establecido esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser otras formas de participación? Esto también ha sido, digamos, para una fórmula abstracta que en la práctica nunca se va a desarrollar, por ejemplo, la gestión, ¿no? La gestión podría ser una fórmula, la gestión, eh, la adquisición de lo que vendría a ser acciones, por ejemplo, las acciones, ¿no? Las acciones de la empresa, la gestión de la empresa, que es una forma de participación, ¿no? Y bueno, las utilidades, pero en su dimensión colectiva que hemos señalado, solamente las utilidades está dando, pero no los otros dos derechos que son también fundamentales y desde luego no va a existir norma, digamos, y no existe norma en nuestro país hasta la actualidad de que haya regulado esas otras formas de participación. Entonces, señalado ello, tenemos que nuevamente reiterar, ¿no? Lo que hoy día vamos a estudiar y es lo que existe en esta regulación laboral es simple y llanamente lo que en el derecho de trabajo se ha de denominar el derecho a las utilidades, que está ligado principalmente a un aspecto del gasto líquido, de la entrega de dinero para el gasto líquido del trabajador, y que va a descartar absolutamente lo que vendría a ser la gestión de la empresa, la participación en la propiedad de la empresa. Esos dos aspectos van a estar descartados. Esto ya no existe, digamos, legalmente al menos, en lo que vendría a ser el derecho a la utilidad. Esto lo vamos a ahondar en nuestra clase siguiente, en nuestra sesión siguiente, sobre estos derechos colectivos que también son inexistentes incluso en las enseñanzas de las universidades
incluyendo la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Pero es importante que se tenga en cuenta lo señalado hasta aquí, que es este derecho el que vamos a estudiar. Estas son las características de este derecho, ¿no? Entonces, entrando ya de fondo a esta cuestión, vamos a iniciar estudiando el derecho a las utilidades, que está regulada por las normas ya señaladas, que vendría a ser la norma del decreto legislativo número 892 y su reglamento, decreto supremo número 9-8-TR. Y lo primero que vamos a señalar es quiénes son las empresas que están obligadas, ¿no? Entonces uno tiene que evaluar ello como trabajador para saber si es que corresponde o no solicitar este derecho, o que le corresponde o no que se le deposite al ejercicio anual. Entonces lo que vamos a tener es que, en primer lugar, debe contar esa empresa con más de 20 trabajadores, que desarrolle actividades generadoras de renta de tercera categoría y que evidentemente genere utilidades en ese periodo correspondiente. Y es aquí donde vamos a tratar de comprender lo que vendría a ser estas rentas de tercera categoría. ¿Cuáles son ese tipo de empresas? Y esto nos lo va a señalar la norma, evidentemente, de la ley de impuesto a la renta, cuyo decreto supremo es 179-2004 EF. Y es aquí cuando se va a señalar con claridad de que, en primer término, un régimen tributario que comprende las personas naturales y jurídicas que generan renta de tercera categoría. Claro, particularmente se va a hablar en la renta de tercera categoría, aquellas rentas que provengan del capital de trabajo o de aplicación conjunta de ambos factores. Por ejemplo, aquí se va a hablar, por ejemplo, las rentas derivadas del comercio, la industria, la minería, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera, de otros recursos naturales, prestación de servicios comerciales, industriales, transporte, comunicaciones, sanatorio, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, etcétera, etcétera. Todas las categorías que estamos ahí advirtiendo y que de una u otra forma van a generar este plus, digamos, en relación al uso, digamos, efectivo del capital y de trabajo o de forma conjunta, ¿no? Una plusvalía que va a ser de una u otra forma, al igual que muchos de los derechos laborales, factor o centro del cual se va a extraer esa suma dineraria que va a tener efectos en lo que vendría a ser el pago de las utilidades. ¿Qué empresas no están obligadas? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, las empresas autogestionarias, las cooperativas y comunales, las empresas individuales, las sociedades civiles, ¿no? A veces estas sociedades civiles pueden tener fines, no tienen fines de lucro, ¿no? Entonces ahí por eso se establece eso, aunque a veces ha habido casos en el cual evidentemente puede generar utilidades y hay, digamos, sectores que han accedido, digamos, a ese derecho, pero el tema es que se entiende que son sociedades civiles que no podrían, por su propia lógica regulada en el Código Civil, establecer este mecanismo de utilidades por sus fines, ¿no? Que no son lucrativos. Y en general toda empresa que no exceda de los 20 trabajadores. Entonces lo que vamos a tener aquí, en esta regulación, se va a excluir a este tipo de empresas a fin de evitar que se puedan establecer las utilidades de estas. Aquí también podemos señalar, además de lo ya señalado, por ejemplo, el caso de las asociaciones, fundaciones, que son sin fines de lucro, ¿no? Por eso se las descarta. Pero incluso también habla de las empresas comunales, a veces también las cooperativas, que son actividades que pueden generarse independientemente de eso y con otro tratamiento, a veces en lo que vendría a ser sectores
ligados a la producción que también podrían de una u otra forma solicitar este derecho, pero tendría otra lógica, ¿no? Porque incluso también se puede hablar de lo que son las utilidades voluntarias, pero eso también tiene otra lógica en cuanto a su requerimiento. Pero, como hemos dicho, no están obligadas, ¿no? No están obligadas por ley. Esto ya correspondía a los fueros internos decidirlo en el caso del empleador, ¿no? En fin, ahora, ¿qué trabajadores participan en esto? Entonces uno tiene que también, además de evaluar, evaluarse a sí mismo. Entonces, si yo soy un trabajador que cumplo con la jornada máxima de trabajo establecida en la empresa, sea cual sea mi modalidad, porque puede ser de manera indeterminada o determinada, se va a establecer esa posibilidad. Puede ser que yo esté contratado plazo indeterminado o plazo fijo, yo sí puedo participar. En el caso de inferior, la jornada inferior a la máxima establecida, aquí se habla de una participación proporcional. Una participación proporcional. Y también, bueno, en el caso de los que han sido accidentados, van a ser considerados dentro de los parámetros de las normas establecidas, evidentemente a fin de resguardar su derecho, porque por su situación, en este caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y bueno, en el caso de tiempo parcial, se señala también la norma que se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada hasta completar la jornada ordinaria de la empresa, ¿no? Entonces aquí se va a tratar de plantear una, eh, una búsqueda de completar la jornada ordinaria de la empresa a fin de que pueda acceder los trabajadores parciales. Esos son los tipos de trabajadores que pueden participar. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. La base de cálculo también es importante porque la renta que reciba la empresa va a estar ligada principalmente a una renta imponible o una renta neta que va a ser, digamos, obtenida como producto de restar a la renta bruta los conceptos que grava la ley de impuestos, que en particular la norma que habla de tercera, de impuesto a la renta, tercera categoría, ¿no? A la renta bruta le restamos todo lo que grava la ley y se va a obtener esta renta neta, que es la renta imponible, y a partir de la cual se van a ejercitar, digamos, los cálculos económicos para obtener la suma dineraria que corresponde. También debe omitirse de esto las compensaciones que se puedan haber establecido como consecuencia de las pérdidas en el año previo. En este caso se van a descontar también para efectos de iniciar el cálculo económico para las utilidades. Lo que también se debe indicar es que a lo máximo que puede recibir un trabajador en el caso del derecho a la participación de las utilidades, y es un tope que ha establecido la ley, es 18 remuneraciones. Eso hay que tomar nota porque es importante señalarlo. No es que exista una cantidad infinita, sino que está con un tope establecido, ¿no? 18 remuneraciones puede uno establecer, puede fijarse como máximo. Entonces ahí vamos a observar qué se hace con lo que puede sobrar, ¿no? Si mi derecho a la utilidad es mucho mayor a 18 remuneraciones mensuales, entonces, ¿qué pasa con el resto? Eso lo vamos a ver más adelante porque se va a hablar de los remanentes de las utilidades. Y bueno, el porcentaje que se le va a señalar, la ley también establece un porcentaje correspondiente a cada sector empresarial. Los pesqueros, telecomunicaciones, industriales, mineros, comercios y restaurantes y otras actividades, ¿no? Del cual se va a extraer la suma que va a exigirse, ¿no? Una vez establecido la renta imponible, por ejemplo, quitándole todo lo que son los impuestos a la renta de tercera categoría, de esa suma se va a extraer el 10%, si es una empresa pesquera. Si es telefónica, 10%. Industriales, 10%. Mineras, 8%. Comercio de restaurantes, 8%. Otras actividades, 5%. Y de ese 5% que obtengamos, ahí recién se hace el cálculo económico para lo que vendría a ser en sí, digamos, en específico,
el, el- cuánto le corresponderá en general a los trabajadores y en particular al trabajador que se le va a indicar, ¿no? Ahora, justamente el procedimiento o la fórmula de cálculo, por decirlo así, va a estar ligada a dos aspectos. En un primer momento, ligado a lo que vendría a ser los días laborados, el 50% se va a fijar de eso, y el otro 50% de lo que vendría a ser el total de remuneraciones. Se va a obtener, sacamos el 50% de ese 10%, de ese 8% o de ese 5%. Un 50% va a estar orientado hacia lo que vendría a ser, eh, va a sufrir una operación matemática ligado a lo que vendría a ser los días laborados, y el otro 50% igual va a estar ligado al total de remuneraciones, ¿no? Por decir, ese 50%, por ejemplo, sale 80 millones, 80 millones de dólares, 40 millones de dólares se tendría que ser, por ejemplo, en el primer cálculo, en relación a los días laborados, ¿no? Y ahí nos dice la norma que se va a tener que dividir entre la suma de los días efectivamente trabajados, de todos los días por todos los trabajadores, ¿no? Y ese resultado uno lo tiene que multiplicar por, en particular, el trabajador cuánto ha trabajado, ese individualizado. El otro 40 millones. Igual, se va a dividir esto por toda la remuneración por los trabajadores de todo el año. Cuánto han obtenido los trabajadores, y eso me va a dar la unidad en este caso, de la cantidad de remuneraciones que ha recibido. Y eso voy a multiplicarlo por el total de remuneraciones que ha recibido este trabajador, A, B, C, D, ¿no? Entonces, ahí lo multiplico por A, cuánto ha tenido A, y ahí me va a salir el segundo 50%. Y esto es, digamos, la forma en la cual se va a otorgar el derecho a la utilidad. Ahora, hay algunos casos que pueden suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa si puede exceder, digamos, o no el número de trabajadores para el reparto de utilidades? En este caso se va a establecer que la suma total de los trabajadores que hubieran laborado para él en cada mes del ejercicio correspondiente. Y el total y el resultado se va a dividir entre 12, claro. En cada mes se va estableciendo los trabajadores. A veces existen contratos, despidos, y que pueden alterar, digamos, la contratación común que uno podría tener, ¿no? Si en un año uno programa 1000 trabajadores, pero durante el año puede haber un aumento de demanda, puede haber catástrofes, etcétera. Entonces uno puede reducir abruptamente, pero entonces ¿cómo se hace el cálculo? Y ahí nos está indicando la norma que se va a tener que, por cada mes ejercido correspondiente, el resultado total se va a dividir entre 12, ¿no? Claro, se va a tratar de sacar anualmente, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que para poder salvar de una u otra forma esa cantidad que podría resultar. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos como producto una, una suma que puede salir decimal? Entonces se aplica lo que ya conocemos como la regla, digamos, del mayor. Si es 0,5 ya se redondea a la cifra siguiente, ¿no? 12,5 sería 13, ¿no? Entonces, esto es lo que nos señala la norma a efectos de realizar un cálculo adecuado y evitar perder de una u otra forma el resultado correspondiente, y desarrollar, digamos, lo que corresponde en cuanto a los cálculos económicos. Y el plazo que tiene para el pago, en este caso el empleador, son de 30 días vencidos se deberá realizar dentro de los 30 días vencidos el plazo para la presentación de la declaración a jurado anual de impuesto a la renta, ¿no? Y aquí también nos señala que, finalizado dicho plazo, el trabajador puede requerirlo a través de un escrito, a efectos de que desde que se va presentando y tiene conocimiento de la obligación el empleador, se vayan gestando
lo que vendría a ser el ámbito de las utilidades requeridas, ¿no? En este caso hablamos, perdón, aquí vamos a hablar de los intereses, disculpen, los intereses, que es lo fundamental, de los intereses respectivos. Por eso es importante que, finalizado este plazo, se pueda solicitar en particular a través de un escrito para que se vayan generando los intereses moratorios correspondientes y con eso tener, digamos, alguna suma diaria extra a las utilidades, ¿no? Por la demora, en este caso, de la obligación del empleador. En fin, estas son de una u otra forma algunos plazos que establece la norma que debe tomarse en consideración. Aquí también nos señala que tratándose de los trabajadores que hubiesen cesado antes de la fecha prevista para la distribución de las utilidades, no son aplicados los intereses. Claro, en este caso se va a descartar estos intereses cuando se habla de un despido o de un cese, en este caso de las labores del trabajador, porque antes de la fecha prevista para la distribución. No se va a aplicar los intereses moratorios, en este caso no se aplican, pero sí cuando se refiere, digamos, a vencido el plazo y hay que hacer requerimiento a través de un escrito concreto. Hay una obligación también del empleador en que la hoja de liquidación se entregue con la fórmula que ha establecido el cálculo. Eso también es importante y este cálculo tiene que ser, pues, de forma simple, entendible, ¿no? Y estos requisitos que van a ser los siguientes, ¿no? Obviamente la razón social del empleador, el nombre completo del trabajador, la renta anual de la empresa antes de impuestos, el número de días laborados por los trabajadores, la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, número total de días laborados, remuneración total pagados, monto realmente generado por el trabajador de ser el caso, ¿no? Entonces, estos son estos requisitos que la norma establece a fin de que el trabajador tenga noción, conciencia de cómo se ha calculado su derecho a las utilidades y que también tenga un documento fehaciente para poder señalar, digamos, este derecho de forma fehaciente. Eso también es importante señalar porque muchos de estos incumplimientos pueden generar una sanción por parte de SUNAFIL. Y bueno, lo que ya habíamos señalado, que como había un tope de 18 remuneraciones, a lo máximo que puede llegar el derecho a las utilidades, el remanente va a ser, ese remanente que puede quedarse, se va a remitir o reenviar a lo que vendría a ser el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción de Empleo, el Fondo de Empleo, que principalmente va a estar orientado a establecer programas de promoción de empleo y mejora de empleabilidad y también de capacidad de derechos fundamentales laborales, ¿no? De capacitación, perdón. Y en los gobiernos regionales también se va a hablar del financiamiento de proyectos de inversión pública, que va a ser la función que tiene este fondo y que extrañamente se ha introducido esto porque el Estado no tiene ningún digamos, no tiene por qué, digamos, crear formas de expropiación, en este caso de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y ese es un error que ha cometido esta norma porque no debería establecer esto, ¿no? Que cómo va, digamos, a introducirse de manera abrupta en el caso, digamos, de lo que ha generado el trabajador, ¿no? Para que éste disponga de una riqueza que ha generado el trabajador, ¿no? Entonces ahí viene un error, digamos, de los propios principios del sistema democrático burgués que existe en nuestro país, una contradicción, que es común, ¿no? Es normal, digamos, que esto exista, o diríamos anormal, ¿no? Pero la idea es que no existe un grado de razonabilidad de esta intervención, porque en última instancia este derecho es del trabajador. En fin, tener en cuenta esto, que ese remanente, porque la norma está señalando de que se va a invertir en este caso en este fondo nacional. ¿Qué ocurre también cuando las empresas están en crisis? Ahí también para los cálculos se va a establecer un corte, por ejemplo en el caso de la empresa fusionada, para poder determinar los montos a pagar de los trabajadores de cada una de las empresas fusionadas a dicha fecha. Y hay que tener en cuenta ello porque es la empresa que va a ser, antes de que sea fusionada, se va a determinar las empresas que se van a fusionar para poder
saber cuál es el monto correspondiente a pagar a los trabajadores. Posterior a ello, se va a calcular en función de los estados financieros consolidados. Es decir, las empresas van a consolidar y se va a establecer un único, digamos, estado financiero. En el caso de disolución, escisión de empresa, fusión, evidentemente que las utilidades serán calculadas al día anterior a la fecha de entrada en vigencia de dichos eventos. Claro, esto es más que todo para efectos de poder comprender o evitar la evasión de los derechos a las utilidades. De extinguirse la relación laboral, el pago se efectuará dentro de los 15 días útiles de la entrada en vigencia del evento correspondiente. Entonces, ya sea fusión, disolución o escisión de empresa, el pago se hará efectivo dentro de los 15 días. De subsistir la relación laboral, dicho pago se hará efectivo el pago dentro de los 30 días naturales como corresponde. O sea, si se sigue después de la fusión, disolución o en este caso fusión, ¿no?, de la empresa, continúa la actividad laboral, igual se va a coger, digamos, el pago se va a coger dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado en lo que tiene que ver la presentación de la declaración jurada anual de impuestos a la renta. Es decir, va a seguir su conducto regular. Esta es la situación cuando existe crisis en la empresa. Ahora, lo que hemos señalado también, ¿no?, hay que tomar en cuenta que todos los derechos laborales, o algunos son catalogados como beneficios laborales, todos sin excepción tienen esa orientación, digamos, de ser fiscalizados por la SUNAFIL. En este caso también, al igual que las gratificaciones, las vacaciones, todas son, digamos, establecidas como parte del procedimiento a fin de establecer una infracción al empleador, ¿no?, si es que no cumple con sus plazos, con sus requisitos, etc., ¿no? Por ejemplo, en el caso del reglamento para el derecho de las utilidades, va a catalogar como infracción level el hecho de que no se cumpla con los plazos previstos en la entrega de las hojas de liquidación que hemos señalado, con las características que hemos indicado. Y esa hoja de liquidación, digamos, ligada a la participación de las utilidades. Eso va considerado una infracción leve. Y es una infracción grave. Aquí es, al igual que muchos de los derechos o de los beneficios laborales, no pagar u otorgar íntegramente y oportunamente los beneficios laborales. Entonces, eso también puede ser considerado a fin de iniciar un proceso administrativo disciplinario para las empresas, un procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, para las empresas. Y esto a efectos de que se entienda que en general todos los derechos laborales son fiscalizados y deben tomarse en cuenta a efectos de poder comprender que el trabajador debe, en este caso, recibirlo en su momento oportuno y de forma íntegra, ¿no? O sea, en el momento que corresponda, no después ni antes, sino en el que corresponda. Claro, puede ser antes, pero ya se tiene que hablar, digamos, la lógica, en este caso, del comportamiento interno que muchas veces las empresas van a tomar en cuenta, ¿no? En fin, la SUNAFIL interviene para poder fiscalizar este derecho. Entonces, como síntesis, también tenemos que señalar, como lo hemos indicado a lo largo de esta temática, que el derecho a las utilidades ha sido reducido a un mero gasto líquido que puede tener anual el trabajador y que se ha desnaturalizado en su desarrollo, se ha desligado absolutamente de lo que viene a ser el derecho a la participación, que es un derecho colectivo, y se ha reducido a un ámbito minúsculo, atomizado, sin mayor perspectiva que un dinero líquido, nada más. Y eso debe también llamarnos la atención porque el derecho a la utilidad se entiende y se va a reducir a un ámbito meramente del esfuerzo individual del trabajador o su interés personal para que éste se pueda comprometer con la generación de estas utilidades o ganancias que podríamos señalar como parte, digamos, de la intensificación de su actividad laboral, y que en el ejercicio anual le correspondería al trabajador por ese esfuerzo, ese estímulo que sea insertado. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya vamos dando por finalizada esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.